botonera es maravillosa. Se me está poniendo dura con la propia voz. Uno cuando supera el tema de la vergüenza, sos un hombre libre. ¿Qué es eso? Sos Ya inimputable. está, no, ya la pasamos de largo la vergüenza. El favorito mío es una mala grabación que quedó y nada, es el abortazo que se perdió mi vieja. No. Ese es No. es fuerte, pero ese día estaba como muy entrado porque no me salía una locución, pero bueno, cosas que van pasando. Vemos columnista especial en el estreno de Netflix de El Tom abortazo Raider, que te con perdiste, vieja. Paleontología, arqueología, el pasado que nos habla, y Miku González con toda la info que yo no pude abrir en el día de hoy, así que voy a estar aprendiendo, como todos ustedes, al aire de Banco de Suplentes. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien, chicos? Paleontología, por favor, no. Recordemos, arqueología no es dinosaurios. No Era es nuestro lema de la vez totalmente. pasada. Bueno, esa vez igualmente vinimos con algo más antropológico. Vinimos Bien. un tema más antropológico, lo que nos compete esta semana, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es lo que va a suceder el día de mañana. ¿Sí? Para esto yo traje una columna, pero también quiero que reflexionemos, porque la idea justamente de este día es que reflexionemos, que llamemos a la reflexión. En principio, ¿qué nos despierta, qué nos mueve este día? Seguimos teniendo una resistencia social a dejar de decirle Día de la Raza. Yo quiero que ustedes me digan, ¿por qué creen que pasa esto? Vos pensás, vos sos la que sabe. Vos pensás que es así, yo Sí. por lo menos, sí. Sí. Quizás, a ver, yo tengo mi teoría también respecto a varias cosas que pienso, que la gente con la que uno se vincula, se mueve y demás, en general está más o menos en la misma. Entonces no nos damos cuenta de que hay mucha gente que todavía sigue persistiendo en ciertas ideas. Está bien, sí, ¿Entendés? me parece bien. Y cuando te abrís un poquito a otro ámbito, a mí me pasa mucho en el ámbito laboral, yo trabajo en seguros, nada que ver, y de repente me encuentro con, no sé, lo del Día del Niño. Día de la Niñez, decirle Día del Niño. Claro. Día de la Raza. No, amigo, o sea, y yo me tengo que sentar a decirte por qué no se dice Día de la Raza. Tengo que hacer una columna, ¿entendés? De 40 minutos y decir, no, claramente yo me corro a un lado y digo, no es así, pero bueno, ¿ustedes por qué piensan que esto pasa? Día de la Raza, a mí lo primero que me remite es al acto del primario que terminaba Sí. con el pueblo originario, con la bolsa de alpillera, la plumita y Totalmente. el ¿Estigmatizados? conquistador todo ¿Quiénes? con el casquito dorado dándole una florcita, y no era así. Claro, el día de la No raza era es así. el día de la conquista, podríamos Claro. hablar también. Hoy sería el día de último. la raza es el día de la raza blanca, de los conquistadores, de los europeos. De la hispanidad, como dicen ellos. Más cerca. Más cerca. Hoy claro, hoy sería esa el. cosa de Colón bajando a la playa, con la espada, con la cruz, Sí. y los indios espiando Detrás de los matorrales. de los matorrales, esperando que te den. Claro, el símbolo, ¿no? La cruz, ¿no? Más renacentista imposible, ¿no? Imposible. Claro, todo el cuadro incompleto. Vengo a traerte la cruz. libertad. ¿La libertad de qué? Ha La sido libertad de morir, evangelizado este claramente. terreno. Literal. Sí. Bueno, Entonces, yo igual te voy a podemos- responder lo que Sí, dijiste, por porque hiciste favor. una pregunta y al final nadie te respondió. Yo te voy a Esto responder no, la está pregunta. perfecto que todos digamos Claro, lo que pensamos pienso. al Está bien, respecto. yo voy a responder tu pregunta. Pienso que es porque son unos verga. Puede ser, Ahí yo va. coincido. Es eso. Dame la mano, por favor, yo coincido. Ah, quedó Estoy totalmente de clarísimo. acuerdo. Una placa. en la Yo esquina para y traje una asunto. columna, digo, no podía profesionalmente decirlo. pero No, pienso para eso estoy bueno. yo. Está muy Para eso bien. me tienen acá. Pero sí, ¿no? Se da esta cuestión de también, bueno, del cambio no sé si hay una vuelta completa en el cambio de paradigma, digo por ahí en la educación, de cómo fue flexibilizando, ¿no? Desde el Día de la Raza, desde el Día de la Integración Cultural, y ahora tal vez vuelve al Día de la Raza, porque seguramente mañana vamos a ver el Día de la Seguramente. Raza. Bueno, hay un político muy conocido llamado que Sí. todos los 12 de octubre El hace viejo el cabeza de mismo verga. tuit respecto a es el Día de la Raza. A ver, igual amigo, la verdad que con vos no tengo nada que dialogar, ya claramente nos has demostrado que sos un enorme ignorante. La Qué semana pasada hablé pelotudo. de esto cuando él, por ejemplo, lo acusaba el Papa de ignorante de ciertas cosas respecto a lo de los jubilados y un montón de cosas, y yo dije, no, pará, flaco, o sea, más ignorante sos vos, que justamente le decíamos el tema mapuches.
Hablamos de la preexistencia de pueblos en el territorio cuando los límites geopolíticos no existían. ¿De qué me estás hablando de argentino o no argentino? Claro. Ya más ignorante sos vos partiendo de esa base. Pero bueno, no nos vamos a meter porque ya me pongo loca. Y queda esto, ¿no? Queda que 11 de octubre es el último día de la soberanía de los pueblos originarios. Exactamente. Eso también, mira, está bueno lo que él dice, porque también se podría plantear así, como el último día de la soberanía de El los pueblos último día de la originarios. Porque soberanía. sí, sería el día de la raza, que el día de la raza caucásica europea. Porque, Exactamente. O de las razas que exterminaron O- en el territorio americano. También. Puede ser. Pero bueno, vamos a comenzar un poquitito a desmenuzar este concepto. Hay una imagen, la número 1, no sé si las tenés, ¿te las pasó? ¿Te las han pasado? Sí, Mauro, aunque no está. Él está en todo. Bueno, mientras tanto les voy contando. Lo cierto es que, como bien decíamos, en la infancia y adolescencia de todos los que tenemos más de 30 en esta mesa, hemos celebrado en todas las instituciones educativas. Yo me quedé afuera. Bueno, quizás vos zafaste, es que zafaste. es que iba a decir en relación a eso, justo lo que nombrabas, que a mí me pasó de transitar el cambio, El ¿no? cambio, Como claro. en primaria Exacto. sí era como ustedes lo describían, pero ya en secundaria el pensamiento era otro. Ha cambiado, También claro. era como, bueno, justo tal vez mi secundaria y yo los profesores que tenían eran como un poco más de mente abierta, entonces... ¿A dónde fuiste, Vicky? ¿Dónde hiciste la al secundaria? Colinas Verdes. Ah, mirá. Secundaria, jardín, primaria, todo Mirá. ahí. Está por acá, sí, en Lomas Sí, acá. Banfield, está el límite Sí, ahí. ahí nomás. cerca de Yo, Lomas. yo tuve la suerte en secundaria de no pasar por eso, pero porque yo iba al ENAM. Claro. Pero sí. no por una cuestión de tiempo, porque fue en 2010 que esto se estableció, ¿no? Yo ya había terminado en 2008, pero digo, por una cuestión de tiempo no daba, pero fui al ENAM. O sea, era imposible, en el ENAM no iba a pasar eso. Sí. Pero bueno, el 12 de octubre lo festejábamos como el Día de la Raza. ¿Por qué? Porque en el discurso oficial nos contaban un lindo y hermoso relato del encuentro entre los europeos, que habían venido Colón y su compañía, en las carabelas que era la Niña, la Pinta y la Santa María. De esas nos acordamos, la tenemos grabadísimo eso. Y los nativos americanos, ¿sí? En realidad les decían indios, porque en realidad ellos creyeron haber llegado a la India, porque estaban recorriendo supuestamente la ruta de la seda, iban a comercial, llegaron a América finalmente. La cuestión y lo más interesante y lo que a mí me llama es que de esos indios, de esos indígenas, de esos primeros nativos de contacto, no sabíamos ni el nombre de sus comunidades, ni la lengua que hablaban. No sabemos quiénes fueron. Sabemos los nombres de la Niña, la Santa María y la Pinta, no sabemos quiénes eran los del primer contacto. Esto es parte ya del comienzo de la invisibilización del otro, básicamente. Ahora, se los cuento yo. Son los taínos. El primer pueblo que Colón se encuentra son los indios, los famosos indios taínos que... De Puerto Rico, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad era de la zona, porque era de la zona caribeña, o sea, ellos en realidad llegan a una islita que después llaman San Salvador, que es parte de Bahamas hoy día, ¿sí? O sea, pero ellos habitaban toda esa zona caribeña. Bueno. No, ¿llegó la imagen o no llegó la imagen? Era una imagen Tiremos muy tierna. las imágenes, pero ya Era no una imagen llega. muy tierna. Bueno, como recuerdo genérico tenemos ciertas imágenes que reproducen un saludo amigable. Eso sí está bueno si lo podemos poner, que es el típico cuadro que tenemos de Colón bajando muy solemnemente y los indios saludándolo muy solemnemente y decís, Sí, no sí. fue así. Él con esa pollera gigante, ¿no? Y nosotros... Y la espada y la decía, espada. amigo, ¿para qué la Bueno, espada, no? sí. Hay una Claro. cuestión que sí en lo que es la formación y en la formación primaria, secundaria y académica hasta incluso, que tiene que ver con la lengua española, que no se da en el inglés ni en el francés, que los libros académicos en español siguen sosteniendo Sí. indígenas y no se corren de ahí en las traducciones No. y demás. Después los Hay un montón de nativos lo conceptos ponen en general que no se británico, pero ponen en cuestionamiento. Por ejemplo, el concepto de cultura. Nosotros creemos que alguien tiene cultura, que la cultura es un algo, es un objeto, y la cultura no es eso. La cultura está conformada por un montón de cuestiones que tienen que ver con hábitos, forma de ser, cosas que compartimos. O sea, una cultura es algo más abstracto, y sin embargo, o sea, hablamos de cultura, o sea, o tiene cultura o no tiene cultura. No es así, no es Claro. una persona tiene o no tiene cultura. Sí, Ella me sí, entiende sí. perfectamente. Tenemos las mismas bases. No, Pero además sí. los manuales tienden a resumir todo esto, como que dejan un poco más de lado lo simbólico a veces, Sí. o solo tiran como un centro y listo, y se centran más en otras cuestiones. Exactamente. Sí, bueno, y en estas imágenes que vos decías hay análisis semióticos de todo eso. Yo el año pasado Sí. cursé una materia que se llama Literatura Latinoamericana 1 y hablábamos de toda esta cuestión y analizábamos todas estas cosas.
Y es increíble eso, el discurso de colonialidad que hay y que todavía hoy persiste. Esa es una conexión muy interesante para hacer. Es lo que yo decíamos que estábamos hablando con él de, aunque nosotros no lo creamos porque nos movemos en ciertos ambientes y con gente que más o menos piensa como uno, hay mucha gente, es más, son la mayoría. Realmente en eso somos minoría. Bueno, en eso. pero- Bueno. Yo creo, creo que nos sorprendió, o a mí me sorprendió tanto el resultado de las elecciones, porque uno cree que el ¿Está universo, sí, Cambiar el micrófono. Cambiarle el micrófono. Ahí está. Ahí va. O sea, uno ahí cree va. que Ahí va. el universo es tu grupo de WhatsApp. Sí, tal o cual. tu grupo de Tal Facebook. cual. Entonces vas a ganar por 100% porque piensan todos igual. Exactamente. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me voy a hacer una pequeña propaganda. En Mapamundi, yo insisto mucho con el tema de la cultura, Ujú. en el sentido de lo que piensa la gente, lo que espera la gente, cómo construye la casa, cómo se Todo, relaciona. Es todo cultura. No Exactamente. es solamente la cultura, entre comillas. Exactamente. ¿No? Aparte eso de segregar a alguien con tiene o no tiene cultura, que es muy esto de discriminar. ¿Qué es cultura? Cultura es de las clases altas, como le dicen, que es la música clásica. Claro. A eso le llaman cultura. No, eso no es cultura. Claro, Sí. sí. Bueno, eso es la cultura, está como la cultura letrada Sí. y lo iletrado. Exacto. Lo letrado es todo esto, bueno, leer y saber un montón de cosas y demás y pertenecer tal vez más a ese sector más elevado. Mientras es que el lo iletrado pertenecer, es- porque aparte el cipallismo nos nace por Sí. los poros. Por todos lados. Pero ¿no? bueno. Aguante las Pero gramáticas está como esa plebeyas. idea. Vamos Tal cual. A mí me Eh, encanta pertenecer. Pertenecer tiene sus Pertenecer privilegios. como concepto. Fíjate a qué grupo perteneces. Claro. Pero bueno, en conclusión, no. esto de, digamos, del encuentro también despertó otra idea que es con la que vamos a discutir después cómo definimos las identidades, que es el otro, el diferente, el inferior. Para la lógica teórica de la época, y lamentablemente para nosotros no tan de la época, sino que de nuestra época también, representaban la barbarie y lo salvaje. ¿Sí? O sea, me encontré con el otro, el diferente. Siempre vamos que construyamos identidad, lo vamos a construir con base en lo que no somos. ¿Sí? Es en lo que no somos, deja afuera un montón de características no deseables. El Estado argentino se construyó básicamente silenciando a los pueblos nativos. ¿Sí? Otros estados, como por ejemplo Perú, Bolivia, toman esa identidad. Lo integraron, Lo sí. integran, ¿entendés? El nuestro, Sí. como siempre, como decíamos, cipallismo full. Yo me defino porque soy blanco y bajado de los barcos, pero no. Bueno, por aquel entonces y hasta hace relativamente poco tiempo, los investigadores, los sacerdotes, los naturalistas, toda esta gente que viajaba con ellos por los mares, tomaban nota de lo que se iban encontrando. Primero fueron al continente americano, después, o sea, cayeron en la India, todo lo que es Asia, y después, bueno, se toparon con América. Estas notas que tomaban trataban de los comportamientos, los gustos, formas de cuerpos, las lenguas, otras características que reconocían distintas a ellos mismos. Sí, ahí hay algo, yo justamente analicé esos textos y literalmente, crónicas son terribles. claro, sí, epístolas, crónicas, demás, y era muy notorio a veces cuando se dirigían, no sé, al Santísimo Rey y como Sí. que escribían en función de eso, y había varias características. Por un lado, había algunos que daban muchos detalles del comercio, la economía, cómo se organizaban, todo, dan cada detalle de eso, y dejaban de lado otras tantas cosas como, bueno, esto de los estamos matando a todos. Sí. O muchas veces cuando iban perdiendo en la batalla por las tierras, no se contaba cuando iban perdiendo en las cartas para no dar el susto a los demás. Y bueno, nada, hay todo un juego ahí también eso de lo que iban contando. Pero eso también tiene que ver con lo subjetivo que es la historia en general. Sí. La historia está contada desde un punto de vista de una persona que te está eligiendo qué contar. Claro, Claro. total. Es así. Depende del cronista que agarres, tenés Sí. personas que tomaban nota de todo esto que estoy comentando, lo que comenta Vicky y demás, y también tenés la gente que te está realmente, o sea, yo había traído también, creo que hay otra imagen, de cómo literalmente cuentan cómo torturan a la gente porque, no sé, en la parte del Imperio Incaico no me quieren decir dónde está el oro, por ende le quemamos los pies. Sí, Y total. literalmente dicen eso en las crónicas. Y así un montón de tortura. Agarré la más, le dije, bueno, son las 11 de la mañana, no puedo traer otra cosa, pero la más La más leve, pequeña. pero sí. Pero bueno, sin contar obviamente que trajeron un montón de enfermedades y pestes, que el sistema inmunológico de la gente que vivía en el continente americano no estaba preparado, por ende comenzaron a diezmar
diezmarse solos, primero obviamente de forma natural, después no tan natural, y empezó con este contacto el declive de las sociedades que eran preexistentes en el territorio. Y yo acá digo, vamos a hacer un parate porque digo, ¿por qué la preexistencia? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Acá nos encontramos con otro concepto clave, el descubrimiento de América. Ok. América no fue descubierta, ¿sí? Porque, voy a ponerme en modo arqueóloga. Está Si bien. nos ponemos en el registro arqueológico, y esto lo vimos con ustedes la vez pasada que yo vine, tenemos por lo menos en Argentina, ya tenemos un sitio que data de hace 20.000 años. ¿Se acuerdan de los que se hacían el asadito del gliptodonte? Sí, como olvidarlo. Tenemos Qué poco, envidia. hace poco salió esa noticia del asadito del gliptodonte, lo dataron, lo fecharon, se comprobó la actividad humana, 20.000 años. Si solamente nos basáramos en lo que dicen los yankees, que es su teoría Clovis First, que es la más conocida, Clovis los primeros, que son los que pasaron por el estrecho de Bering y terminaron colonizando primero Estados Unidos, qué raro, qué raro, siempre queriendo ser protagonistas ellas. El mundo nació con ellos. Era todo en Estados Unidos, todo, no era todo, Pangea. todo, Era ¿no? Estados Unidos y después se dividió. Aparte la teoría, si ustedes en realidad la leen, es muy, o sea, es casi imposible. O sea, son 2 bloques de hielo durante kilómetros y kilómetros y la gente pasando a través de bloques de hielo. ¿De qué me alimento? ¿Cómo vivo entre medio de 2 bloques de hielo que es tundra, Es básicamente? complejo, muy complejo. No tiene mucho sustento. ¿Que pasaron? Sí, algunos pasaron. No lo vamos a negar porque están las pruebas. Pero bueno, no son 10.000 años, no son, o sea, 20.000... No son 532, porque mañana cumpliríamos 532 años de descubrimiento de América. Claramente no se descubrió hace 532 años. Antes de la llegada de los españoles, para que solamente nos pongamos en la cabeza los que son más conocidos, ya teníamos todo el desarrollo de la civilización maya. Es más, la civilización maya ya estaba decayendo para el momento que ellos llegan. Estábamos en el esplendor de los aztecas. En el sur los incas estaban a diestra y siniestra haciendo sacrificios por acá y por allá. Teníamos un montón de otras comunidades también que no llegaron a imperio, que estaban viviendo. Tribus esparcidas por toda en lo América. en lo más así popular, con lo discutido que puede llegar a ser Mel Gibson y todo, en Apocalipto Uy, lo sí. tenemos Re bien representado. bien Re representado. bien representado. ¿no? Mirá que con todo lo Sí, sí, polémico con lo de Mel nazi que puede llegar a Gibson, ser claro, Mel Gibson, con pero todo lo ahí hasta está. les respetó la lengua en la película. Claro, Eso fue totalmente. hermoso. Yo me acuerdo que lo vi, creo que siendo estudiante, no me acuerdo de cuándo es la película, pero fue como, ay, qué maravilloso. Te quiero, un poquito, un poquito. Es como Sí, sí, con sí, Harry claro. Potter me pasa con Sí, J.K. sí, Rowling sí, lo sí, mismo. se mandó Ay, tremenda separemos la obra de película, autor. y ese final Sí. que bueno, da Sí. a entender todo lo que venía Hermoso. después. Pero eso fue una buena Hablando de representación. los imperios con los pueblos más. Teníamos un chiquitos. montón de gente viviendo, luchando por sus territorios, conviviendo entre sí, a lo largo y ancho del continente. Entonces mi pregunta, y se las hago a ustedes, ¿qué fue lo que descubrieron? ¿Qué estamos rememorando como descubrimiento de América? El saqueo de toda América. Exactamente, muy bien. Acá vamos a pasar a otro punto que necesito explayar un poco más porque es más complejo, que es el concepto de Día de la Raza, ¿sí? Bien. No existen las razas. Que esto es algo que todavía cuesta sacar de la gente. No existen las razas entre seres humanos. Todos somos biológicamente género Homo, especie sapiens. Eso lo sabemos. También sabemos que somos diferentes entre nosotros. Sí, obviamente, hay diferencias visibles, diferencias observables. O sea, de donde vengas vos tenés distinto tono de piel, distinto color de ojo, distinta forma, lo que sea. Son diferencias observables. Eso corresponde a lo que se llama fenotipo, ¿sí? Que son las expresiones del gen en un determinado contexto o ambiente, ¿sí? O sea, lo que vemos por fuera. Adaptación al entorno. Exacto. Si vos lo buscás, o sea, no hace falta ser muy genio, vamos a Google, lo buscamos, che, ¿qué fenotipo? Le preguntamos a Google y Google te dice, es la manifestación variable del genotipo, que sería lo que compone nuestro ADN, los genes, de un organismo en un determinado ambiente. O sea que para determinados ambientes tenemos diferentes mutaciones dentro de los genes que van a hacer que los seres humanos se adapten en un periodo mediano a largo. Si no, vos tenés un hijo mañana y ya te nace con una mutación genética adaptable al ambiente, no, eso no va a suceder así. Bien. Esto El estamos ser el hablando de padre de desarrollo de Wolverine. poblaciones. Totalmente. Exactamente. Entonces, lo que nos va a hacer, obviamente, es adaptarnos mejor a este ambiente. El fenotipo, entonces, es esto, o sea, la parte genética sumada a la interacción del gen con un ambiente y un contexto en el que se desarrolla una población por un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Como resultado vamos a tener variantes genéticas que responden a condiciones externas y que ajustan o adaptan a estas personas.
Yo traje dos ejemplos fáciles. En las latitudes medias, por ejemplo, donde el sol da un poco más, o sea, da más fuerte, y el cuerpo necesita termorregularse, necesita aflojar, digamos, la tensión que recibe de calor, la gente va a tender a ser un poquito más delgada y alta. Tenemos, creo que, una población de Tanzania por ahí para como mostrarles a lo que voy, a la idea que voy. Está por ahí. Tienden a ser. Ahí va. estamos. Son delgados y altos, Delgados ¿sí? O sea, y altos. tienden a ser más delgados. No significa que claramente yo, chicos, no soy el ejemplo de latitudes medias, pero no importa. Después tenemos... Lo delgado lo entiendo, lo Sí. alto no. También, por la termorregulación. Si vos sos más alto, entonces el sol el calor no se concentra en tu cuerpo. Ok. ¿De acuerdo? Bárbaro. Pasa lo contrario con los esquimales. Los esquimales que viven en un clima de frío extremo Chiquititos. son más pequeños y robustos. De hecho, no pasan el 1,60 m y ahí es donde pertenezco. No pasan el Claro, si sos 1,60 m. esquimal. Claro, yo soy un esquimal perdido. Un esquimal de tez morena, raro. Pero bueno, ahí tenemos. Los hombres no pasan el 1,60 m, las mujeres no pasan el 1,50 m. Me equivoqué de comunidad. Esto es justamente por la termorregulación, lo Mira. mismo. Entonces vemos diferencias porque son poblaciones genéticas adaptándose a diferentes ambientes. Pero somos todos Homo sapiens. Si hacemos un escaneo, básicamente el esqueleto de todos es exactamente el mismo. El cráneo es el mismo, la composición corporal es la misma. Me parece que el problema es que hay homo imbéciles. Homo Entonces- imbéciles, sí, entonces ese ahí es otro tenemos- tipo. Es el eslabón perdido de la evolución, el homo imbécil. Justo un detalle, un paréntesis pequeño. El otro día, justo que estábamos viendo esquimales, estaba viendo la historia de los lentes de sol. Ah, los esquimales Y lo los tenían. los Piper. esquimales para el reflejo de la nieve. Te mata la nieve, sí, una vez. Tremendo. Y cómo ante una necesidad siempre tendemos a resolverlo, ¿no? Claro, Resolver el problema. Adaptación al entorno. Exactamente, ya sea por algo externo, que es lo material, que es lo que el arqueólogo justamente después se encuentra cuando excava, Y como lo interno. Justamente esto que es adaptación al entorno y a lo inmediato y ya los planes de conquista que había de parte de los europeos y demás. Que por ahí es lo que no te cuentan tanto las crónicas, por ahí sí algunas crónicas profanas de la época, Seguro. pero ¿cómo fue o si podés decirnos algo del encuentro con el europeo con un clima completamente hostil? ¿En qué sentido hostil? Hostil en el sentido de que tuvieron que adaptarse tal vez a un entorno que no era lo que vivían en Europa, que era una tierra más húmeda. Sí, odiaban. De hecho, las crónicas hablan justamente de eso. Bueno, Vicky no me va a dejar mentir. O sea, ellos odiaban el estar acá porque claramente no se correspondía ni el tema de contexto ambiental ni tampoco el contexto social. Era entrar, saquear y salir. Exactamente. O sea, eso justificó, o sea, el relato justificó luego, entre las cartas y demás que mandaban a Europa, el saqueo. A ver, estos tienen recursos naturales. Nos tenemos que llevar porque ellos no lo merecen, porque son seres Claro. inferiores, Salvajes. son seres salvajes. Salvajes. No lo Sí, pueden, además- no pueden hacer uso de. Bueno, lo mismo pasó con África. Sí, exactamente, Del mismo exactamente. saqueador, ¿no? Del mismo saqueador, de las manos de la misma persona. Claro. No, además, hacer toda una empresa, o sea, hacer el viaje de ir y colonizar y lo que sea, era todo un gastadero de Sí. plata. Y era como, bueno, tengo que cumplir con una serie. Es como toda una estrategia enorme y también por eso era como, bueno, no era que iban de shopping y para ellos era tan sencillo en algún punto, porque tenían que darse batallas y es eso, era pelear y poner el cuerpo y llevar gente. Y también que te lo financien, entonces era como toda una travesía, si se Bueno, quiere, vos sabés pero- que yo tengo una teoría sobre eso, porque Ah. los gallegos para venir acá no es que subían a los barcos a lo más selecto de la clase española, no. Iban y vaciaban las cárceles, toda la gente Claro. de mala Sí. vida, qué sé yo, Sí, sí, sí. bueno, y mucha de esa gente fue la que fundó Buenos Aires. Sí. No sé, los dejo a su Necesitamos criterio. país. Yo anoche estaba acá tomándome un copetín, la quebré, me la puse y me desperté en un barco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pero aún así esa gente que sacaban de las cárceles, esa gente malviviente, esa gente que hubiera hecho mal, era cognitivamente superior a la gente que encontraban acá y de hecho siempre los asociaban con tienen mentalidad infantil. O sea, la gente, los nativos tienen mentalidad infantil, por eso no se merecen ni pueden gestionar todos sus recursos, por eso Sí, vamos a total. sacárselos. Sí, Básicamente. todo el tiempo se los trataba en las cartas y demás como muy tontos, es eso, era como Sí. esta gente rara que hace estas cosas, o, el oro que canibalismo. mandamos ahora a Londres es por lo mismo.
Claro, tal cual, porque no lo podemos gestionar. Claro. No tenemos la capacidad cognitiva O sea, mental para Para gestionar. eso Nuestro oro. que me lo gestione Es Toto Capurro. obvio. Y los ingleses, Sí, como que no, claro. piratas de... Bueno, a partir del 2010 vamos a cerrarlo con lo más lindo en realidad, que es cómo vamos a reivindicar y cómo vamos a reflexionar sobre esto. A partir del 2010 se decide entonces denominar al 12 de octubre como el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, que es como lo conocemos hace 14 años. Y tal como yo digo, Chequeado es una web que generalmente yo uso mucho, lo expresa bastante bien, que es: se propuso dejar atrás la conmemoración de la conquista de América, porque lo que conmemoramos era justamente todo lo que estamos hablando, para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensidad de culturas que han aportado y siguen aportando, porque estas culturas no están muertas, siguen viviendo entre nosotros, están entre nosotros, siguen viviendo, sí, aunque los quieran callar sus voces, no lo permitamos porque siguen existiendo, en la construcción de nuestra identidad, o sea, que ahora aportan, que reflexionemos para que esto aporte y no lo sigamos silenciando. Y como bien van a decir las redes el día de mañana, o eso espero que por lo menos las mías lo sean así, América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Muy bien, qué grande. Genocidio. Con todas las letras. Y sí. para no me lo quiero quedar adentro, porque uno de los estándares más grandes de todo este genocidio fue Colón, que supuestamente fue uno de los que no fue él quien lo descubrió, pero bueno, más allá, fue como un estándar de esto. El último viaje que Colón hace, vuelve encadenado a España, porque la corona lo acusa de choreo y malversación. Malversación de fondos, me suena a alguien hace poquito. ¿Viste? Bueno, entonces el gran descubridor de América, en el cual tenemos una estatua que hace unos años fue un quilombo, que había que correr la estatua, no había que correrla. Bueno, ese tipo volvió encadenado a su país y cumplió cárcel, y los reyes no le cumplieron nada de lo que le dijeron. Esa fue la sentencia. Entonces, nada, quería redondearlo con Resaltar eso. eso, está perfecto. Pero bueno, chicos, así es. Después, bueno, sí. una cosa que en África, casi todos los países tuvieron la independencia en la década del 60, o sea que se ve que o había más recursos, pero si uno lee, casi todos los países les dieron la independencia en los 60. Ayer prácticamente, uno piensa que Sí. las guerras de la independencia son... se ve que cuando se deciden retirarse, que ya no queda nada, fue mucho más acá. Y bueno, y uno va siguiendo las rutas de la conquista. Por ejemplo, el litoral atlántico es casi todo habla portugués, porque los portugueses usaban para dar la vuelta para ir a las Indias por el sur de África. Entonces iban colonizando ahí lo que veían, esto me lo quedo también, aquello también. Sí, Iban Muy armando la mentalidad ruta. europeo, ¿no? Armando la ruta. Iban armando la ruta y tenían la patente más preciada Sí, de corsario. Y Sí. a la hora digamos, de razas inferiores, los africanos tienen todos los números para que los consideren, Sí. ¿no? Eran lo más distinto que se encontraban. distinto. Entonces lo más distinto claramente es inferior. No lo puedo entender, es inferior. Sí, siendo que Es el Estados otro. Unidos está totalmente enriquecido por su cultura, por la cultura de ellos, Sí. porque lo mejor de Sí, ellos pero que es el ellos sacan deporte, el pecho- club. Ellos sacan pecho con eso en ese momento, cuando dicen la cultura afro-norteamericana. Es africano, mira. Claro. Obvio. Sí. Totalmente. Bueno, pero esto continúa, o sea, lo vemos, a ver, cuando hay eventos deportivos grandes como un mundial de fútbol, vemos que el racismo persiste y es cada día Sí. más fuerte, inclusive hoy día, en este mundo que se está volviendo otra Qué vez locura, porque, de derecha. los países colonialistas, Francia, Portugal, Holanda, Inglaterra, todos los jugadores, por ejemplo, Sí. son negros, Sí. la mayoría. Sí, son todos africanos. Ahí sí les conviene que sean súbditos. Juegan en de- Francia, pero son todos de Angola. No, pero es notable. Es notable. ¿Era angoleño el chico este del otro día, que el mantero que era más argentino que todos nosotros? Que salió Sí, la not- sí. Qué buena onda ese Hay chico. muchos Hay que seminaristas hay que hacerle una entrevista. Nos habla la voz del más allá. Sí, sí. Antes teníamos los galgos que nos corrían a las 12, ahora tenemos la voz del más allá. Me quedo con esto de las rutas, ¿no? Y ver un poco lo que son los choques de culturas, ¿no? Me quedo con, por ahí las vieron dos series. Una,
famosa Shogun, que muestra a los... Todo el mundo me habla de ello. No, Shogun Todo el es mundo. increíble, porque tenés a todos los corsarios portugueses entrando con patente de corso, tratando de entrar a Japón, un imperio que no pudieron dominar, y los salvajes pasaron a ser los portugueses. Y después una serie que habla sobre la ruta del té, que está más o menos en sintonía, Tabú, que habla de esa mixtura que se hizo en América con los europeos y con los nativos, y los que fueron los resultados, no los hijos, y que todavía tenían título de nobleza, pero esos títulos de nobleza cuando llegaban a Europa había que sostenerlos, y bueno, es una cierta revolución todo, y todo es muy interesante también la historia de la ruta del té, porque ahí hay unas guerras hermosas, pero bueno, tenemos un montón para hablar. Mirá cómo se mataba la gente para tomar un té, boludo. O para salar la comida. Y el té venía aparejado con la pólvora y demás, pero bueno. Yo tomo mate cocido, hermano, que hagan lo que quieran. ¿Cómo hacer